Bienvenidos otra vez más a otro bloque de Hablando un Globito. Me acompaña Matías, nuestro especialista en fantasía. Aunque hoy no es tanto solo fantasía, también ciencia ficción. Exacto, sí. Entonces tenemos a nuestro experto, hoy estoy para atrás con las palabras, tenemos a nuestro experto en esta materia y vamos a hablar de un autor. Mejor dicho, vamos a hablar de una obra en particular. Como venimos haciendo programa a programa, elegimos una obra en particular para hablarte del autor, de otras cosas que después obviamente vamos a dedicar programas a otras obras por ahí este mismo autor. En el caso de hoy queremos hablar de Canción de Hielo y Fuego, una de las sagas más importantes de los últimos 10 años. Más emblemática y que más influencia ha dado a autores nuevos. Exacto. Que ha sido adaptado, Canción de Hielo y Fuego, a una serie de televisión, querida por muchos, odiada por muchos. Sí, sobre todo el final. Exacto. Y obviamente que no podemos hablar de Canción de Hielo y Fuego sin hablar de George Richard Raymond Martin. Al revés. Uno de los autores que George Raymond Richard Martin. Es autor que te encanta las RR, ¿no? Sí. Okay, bueno, este es uno de ellos. Este quería ser J.R.R. Tolkien, Sí. pero era G.R.R. Martin. Martin. Exacto. Un autor que nació en la ciudad de Nueva Jersey en el año 48. George Martin tiene 71 años. Es un gran problema para ver si va a terminar su obra póstuma o no. No queremos decirle, no le queremos desear nada malo, simplemente es que termina de escribir los libros. El tiempo corre, son libros gorditos. Exacto. Bueno, obviamente George Martin es escritor, es guionista, es dramaturgo, entre otras cosas, bueno, escribe ciencia ficción, escribe terror, fantasía. Es productor de cine, es editor colaborador, entre otras montón de cosas más. Sí, tiene tantas cosas que a veces uno dice, ¿por qué no se establece en una misma? Productor de televisión también, porque él produjo la serie. Claro, hay que decir que él trabajó en los 70 en Hollywood, ¿no? Entonces Bien. Él fue guionista y como vos decías, dramaturgo. Él crea sus obras haciendo hablar sus personajes y dialogando internamente, o sea, monólogos. O sea que él crea en sus capítulos, en las obras, la mayoría de ellas, están centradas en un personaje. Por ejemplo, vos haces un capítulo, tenés un personaje, lo que piensa y lo que hace. Luego eso se llama punto de vista, point of view. ¿Ajá? Entonces, o POV. Después todas sus obras son así porque viene de lo que es el guionismo, ¿no? Vimos a Tolkien que venía de la época anterior al cine, ¿no? Exacto. Entonces, si vos comparas lo que nosotros dijimos con Tolkien, este autor es mucho más actual en su narrativa, ¿sí? Pero eso hace también que sus revisiones como escritor le lleven muchísimo tiempo, porque tiene que hacer cada capítulo por personaje. Exacto. Un poco lo entendemos lo que le lleva, pero igual. Sí, además estudió periodismo en Sí. la Universidad de Northwestern, en Illinois, del cual se recibió y dio clases de periodismo en el Instituto Clark de Iowa por 2 años. Lo cual, bueno, obviamente también esa faceta de escritor, ¿no? Sí, el periodismo sí. siempre relacionado a la escritura. Y de editor, porque es muy importante que él creó obras donde él no es el único escritor, tiene una sociedad de escritores que empezaron siendo amigos, ¿sí? Y él, para ser editor, la verdad que tiene que tener un gran sentido de crítica y, Sí. y un gran sentido de lo que es las letras, ¿okay? No cualquiera puede ser editor. Bueno, más que nada, eso es lo que tenemos de él. Me decías que habíamos hablado de que vos decías que había trabajado para la tele. Sí. Bueno, fue guionista y escribió guiones para The Twilight Zone, Sí. para La Bella y la Bestia. Fue editor de la serie de antologías de Segunda Guerra Mundial. Editor de la serie de antologías sobre la Segunda Guerra Mundial. Wild Cards. Si te gustan los superhéroes, te puede interesar. Es una saga que tiene mucho más contenido que Canción de Hielo y Fuego, porque claro, son varios autores. Y por esa época hizo Los Viajes de Tuf. Los Viajes de Tuf, que es muy curioso, es una obra sobre el protagonista, es prácticamente él, en el espacio, con un gato. Bien. Eso te tiene que comprar. Es una serie, claro, es una serie corta, son cortos de ciencia ficción, son Sí, como historias muy cortitas, recopilados. Muy originales si te gusta y muy diferente a lo que él empezó a escribir después. Su obra póstuma, Canción de Hielo y Fuego. O No como póstumo. ¿Me lo mataste ya?
Su obra célebre. ahí está, su obra póstuma. La escribió ya tanto muerto, me dirán. Está bien que no queremos que se muera, pero no lo matemos antes de tiempo. ¿Qué es tan difícil no pensar? Que ese señor se va a morir en algún momento. Bueno, obviamente vamos a hablar de Canción de Hielo y Fuego, o como todo el mundo lo conoce, que es Juego de Tronos. Que en realidad es el primer libro de la Exacto. saga, pero es tan lindo el nombre que lo dejaron para toda la serie. Exacto. Una saga está compuesta en este momento por 5 libros. Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, Tormenta de Espadas, Choque de Reyes, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos, Festín de Cuervos, Danza de Dragones, y los próximos van a ser Vientos de Invierno y Sueños de Primavera. Van a ser 7, faltan 2 que son muy grandes todavía. Sí. Hay historias también que están relacionadas al mismo mundo, ¿sí? Mundo de Poniente, o Westeros en inglés. Es un mundo muy alusivo a lo que es la Inglaterra del siglo XIV más o menos. Es un continente que hasta la forma es parecida a Inglaterra, mucho más grande, tendría el tamaño de Sudamérica según él, ¿sí? Y está ambientado en una época bien, claro, como te decimos, medieval, con baja fantasía, o sea, no hay magia desbordante. No, y él como que toman parte de la historia inglesa, un montón de guerras entre familias, claro. La guerra de las rosas, de las rosas, entre los Lancaster o Lannister y los York o Stark es muy alusivo. Es una guerra con mucha intriga, mucha traición. Pero le da toda esta cuota fantástica que enriquece a la novela y le da este toque que a nosotros nos gusta. Claro. Porque obviamente, ¿dónde viene lo fantástico? En la aparición de dragones, hay lo más parecido a la muertos vivientes, los White Walkers, que serían algo así como zombies. Claro, que vienen del norte, y en el norte están también los salvajes, que son las tribus que no se adhirieron a los reinos, y ahí está el muro, que es un gran muro de hielo, que en realidad es una analogía al muro de Adriano, el que construyeron los romanos para separar a los bárbaros, los pictos, o a los escoceses, de los civilizados, ¿no? Exacto. También cuenta tiene mucho de lo que es la historia, ¿no? De nuestra humanidad, ¿no? Porque las conquistas, las invasiones, habla de invasiones, habla de conquistas, habla de imposición de culturas también indirectamente, porque nos muestran que los civilizados tienen una cierta religión que se contrapone a la religión de los que solían vivir en ese lugar, porque no son los mismos dioses los que tienen unos que tienen otros. Esto nos habla, también tiene un montón de analogías con la historia de la propia humanidad, o sea que tiene mucho de cosas reales, pero adaptadas a este mundo con esa cuota fantástica extra, ¿no? Y otra cosa es el gran trabajo que hace él con la caracterización de los personajes, y sobre todo con esa forma de cómo este personaje tan importante tiene que gobernar, porque no es solamente él. Por ejemplo, a veces no criticaba, pero sí tomaba alusión a Tolkien. Él es fanático de Tolkien, como la mayoría de los autores, pero Tolkien decía: Aragorn se hizo rey y gobernó bien, y él se preguntaba: ¿qué es gobernar bien? ¿Terminó los orcos? ¿Hizo un genocidio? ¿O realmente lo intentó institucionalizar? Todas esas cosas se las preguntaba como escritor. Entonces acá vemos que hay reyes o grandes señores que a veces hacen las cosas correctamente para ellos, pero no son correctas para los demás. Para los demás. Entonces, esto es fantasía oscura. A lo que me refiero con fantasía oscura es: tenés antihéroes, no tenés el bien y el mal tan definido en la literatura clásica. Está mezclado y todo es gris. Es lo que hablábamos de los grises en el primer programa que hablamos de literatura. Está muy de moda hoy. Sí, es muy pero también también es una forma realista de mostrar la realidad. La realidad humana es una realidad de grises. Y bueno, y esto, ¿no? Obviamente, para que entiendas, no sabes qué va Juego de Tronos, te contamos que Juego de Tronos es la historia una historia que sucede en una tierra de fantasía que se llama Westeros, como bien decías vos, o Poniente, como lo conocemos en español, porque obviamente cuando se traduce la novela cambian nombres, donde Westeros está gobernado por un rey, el rey de los 7 reinos, o sea, él gobierna de los 7 reinos. Son 7 grandes ciudades, provincias,
regiones. Cada uno podría ser un reino en sí por la extensión que Exacto, tiene, pero o- cada uno tiene sus propios gobernantes, por así decirlo, pero hay como una especie de gobernante central. Claro, sería así como el imperio de Carlomagno, o sea, el imperio romano de la Edad Media, y los demás son España, Italia, ¿no? Algo así, o si lo queremos traer, cada uno sería uno de nuestros departamentos Por con ejemplo, sus propios emblemas. ¿cómo se llama el que dije? Ay, se me fue el. Bueno, Lo- intendentes. Con sus propios intendentes, claro. pero tenemos un presidente. Bueno, acá pasa lo mismo. En Westeros tenés eso, tenés un rey, el rey de Westeros, que vive en una zona particular de Westeros, pero después hay otros lugares donde tienen sus propias familias, familias que gobiernan a otras familias, ¿sí? Sí, y ahí tenemos la parte medieval, ¿no? Claro, el sentido del vasallaje, por ejemplo, el señor Exacto. feudal, y yo le Sí. rindo vasallaje a este señor para que me proteja, y a la vez esta familia los defendió y también Exacto. defiende hasta toda la escalonada de la nobleza, algo que trata muy bien. Tal cual. A pesar de que, como decías, que claro, es un universo basado en la mitología medieval, en los vasallajes, en la nobleza, y vos podés decir, bueno, ¿se distingue la historia? Sí, porque él te hace muy bien algunas cosas en la novela que vos decís, ya las cazás de antemano, ya sabés identificar lugares. Sí, Por ejemplo, ese Marco del Rey una vez te lo describe, no te olvidas. No. La religión de los 7, ¿sí? Basado en el cristianismo, pero muy diferente, ¿sí? Sí. También lo distinguís. Otra cosa es, cada familia noble tiene un emblema, ¿sí? De la casa, con un símbolo que Sí. representa toda su historia, su genealogía, pero aparte una frase. hay un lema. Hay un lema. Un lema. Esas lemas no te lo olvidas, por ejemplo. No, porque aparte representan muy bien la forma ideológica de esa Claro, familia. y que se rige por eso. Exacto. Y que choca a veces con Con otras familias. lemas, con otras familias. Al comienzo de la historia nos cuentan que fallece la mano del rey, Ujú. algo así como su consejero principal, y el rey va hacia el norte a buscar al líder de la familia Stark, un amigo de él, de toda su vida, que lo ayudó a combatir una guerra en la cual derrocaron al rey tirano que había antes para que él sea el nuevo rey, porque el rey Baratheon, Ujú. Robert Baratheon, Robert Baratheon. decide que Ned Stark o Eddard Stark sea su próxima mano de rey, porque justamente en un nido de víboras necesita a alguien conocido Alguien con que le confianza. diga la verdad y no lo que creen que quiere oír. Claro. No pintarle la realidad de colores Ujú. solamente para que ese rey no se vaya a enojar, sino necesita alguien de confianza que le diga las cosas, que haga las cosas bien, porque obviamente, como en todo, la corrupción está ahí en la vuelta, Ujú. el gobierno es muy corrupto, y ahí empieza esta aventura en la cual Robert Baratheon va a lograr que Ned viaje hacia el sur, y se empiezan a dar una serie de hechos que van a generar una guerra, Ujú. y que por ahí vamos a dejar la historia porque es Porque no interesantísimo saber Bien. todo lo que pasa. Las familias principales tenemos varias, tenemos obviamente a los Baratheon, tenemos a los Lannister, Ujú. a los Starks, tenemos a los Martell por un lado, Los Greyjoy. los Greyjoy por otros, Los son Tully. exacto, son familias que viven en diferentes lugares. La familia Lannister muy cercana al poder porque Claro. Robert Baratheon está casado con una Lannister, lo cual eso muestran cierto tipo de alianzas. Esto de si yo hago que fulano se case con mengano o que mi familia esté más cerca del poder, por lo tanto pueda acceder a más recursos, y este juego de entonces Sí. yo voy a casar a fulanito con menganito para poder tener más territorio, y eso es parte de la moneda del Juego de Tronos, justamente este juego de ver a ver quién logra gobernar realmente Westeros, y donde, y de vuelta, si hay algo que tiene de interesante esta serie, que vos lo decías, son las frases. Sí, los El lemas. Juego de Tronos Ujú. es un juego que o se gana o se muere. No se mueve. Pero hay que Y esa es jugar. una de las frases más emblemáticas y que más vamos a ver, que todos aquellos que se meten en el Juego de Tronos o terminan gobernando o terminan muertos. Y no hay chance, no hay otro lugar. A este autor le gusta matar a sus personajes. Sí. Demasiado. No te cariñes nunca con ninguno porque seguramente el otro capítulo se Aparte murió. tiene muchos. Sí. Ese es el tema. Otra cosita para destacar es que nosotros estamos hablando mucho de nobleza. Sí. ¿no? Capaz que
no te gusta mucho lo de, bueno, señores feudales, nobles, ojo, no es lo único. Él caracteriza muy bien a Sí. plebeyos, a cuidadores de caballos, Sí. a huérfanos, a esclavos, a prostitutas, a mercenarios. Todo lo que se Todos los divide- personajes que pueden aparecer Sí. que en estos enormes castillos, ciudades rodeadas de castillos rodeados de ciudades y murallas. Exactamente, hay un montón de personajes que aparecen que enriquecen a la historia y que más de una vez terminan ganando hasta más protagonismo. Sí, incluso hasta que pueden cambiar las rondas de un rey. Exacto. Y uno los mira y dice, estos no son nadie en realidad. Y como te contábamos, bueno, Robert Baratheon hoy es el actual rey de Westeros, porque en una guerra derrocaron al antiguo rey, al rey loco, que le llamaban, un rey tirano, que pertenece a otra de las grandes familias nobles, que son los Targaryen, Que hoy en el momento en que empieza la historia están como extintos. Tenía la particularidad, esto no es spoiler, porque lo vas a ver al principio, tenía la particularidad de comandar dragones. Exacto. Eso es algo que se Son pone- algo así como jinetes, fueron en algún momento jinetes de dragones, después Bien. como que los dragones ya pasaron a otra. Claro. Hoy los dragones están extintos al punto en el que arranca la serie, junto con los Lannisters, junto con los Targaryen. Y a lo largo del primer libro nos van a contar que eso no es tan así y que Ajá. también es otro de las vetas argumentales que tiene el libro. Porque hay Porque el otra libro trama. tiene varias vetas argumentales, obviamente una beta argumental por cada lugar al cual estamos, porque además de contarnos qué pasa en Desembarco del Rey, el castillo donde vive justamente el rey, Ujú. básicamente, en King's Landing, nos van a mostrar qué sigue pasando en el norte, ahora que Ned no está más, qué está pasando más al sur, porque algo así como King's Landing está como en el medio del mapa. Es una narrativa coral. Este, Te van llevando los básico. personajes. Y además Westeros no es el único lugar que existe otro continente del Se otro llama lado del mar. Esos que hacen referencia más a lo que es África, Asia. Exacto. Ujú. Y que nos van a ir contando qué va pasando de los dos lados de la orilla al charco, como quien dice. Sí. Vamos a ir de un lado a una orilla al charco, otro lado a otra orilla Están al muy charco. cerquitas el mar Sí, Angosto. es un mar sencillo. Ahí en el medio hay una isla donde viven los Greyjoy, que son algo así como marineros. Claro. Son como piratas. al oeste. Al oeste, Sí, sí, son sí. como piratas. Como piratas. O sea, vendrían a representar más a los piratas. Vendrían a representar más a lo que serían los escandinavos. en Exacto, parte, los vikingos. Sí, en parte. Sí. Exacto, no- sin tener tanta. Pero ellos Sí. tienen sus propios dioses, Claro. muy como Eso es justamente lo bueno, los por más escandinavos que por tienen más- su propia mitología Sí. nórdica. Lo bueno es que por más que haya un gobierno central, hay vestigios del pasado que vos podés ver que, por ejemplo, los del norte creen en los antiguos dioses que no tienen nombre. Exacto. Y cargan las caras de ellos en los árboles arcianos, por ejemplo. Eso es un sacrilegio al sur, donde creen en algo parecido a lo que Exacto. sea la iglesia de los siete. Sí. Y también está el dios rojo de Rolor, que viene del Que este. también tenemos ahí otra cosa más. Hay como un montón de religiones, hay un montón de diferencias sociales de una Social. comunidad a la otra, qué cosas son buenas para uno y en otro lugar no son repudiadas, Claro. y al El revés. esclavismo en esos y que no se puede en Westeros, Exacto. pero existen los criados. Entonces está. Y bueno, y por ahí se va a dar por acá se va a dar esta historia de conspiraciones, de obviamente guerra, amoríos, tiene de todo. Es obviamente, no lo dijimos hasta ahora, pero es una obra para un público adulto, porque maneja temas fuertes, temas Sí. crudos. Tanto en sexualidad como en guerra, en lenguaje Pensemos muy elevado que también. es una historia basada, o que toma elementos de justamente el siglo XIV, siglo XV, donde no son las costumbres que hay hoy por hoy, las costumbres eran diferentes. Claro. La iglesia tenía otro poder, como pasa acá. Ujú. La iglesia tiene un poder también diferente al que tienen hoy por hoy. Entonces también tiene como esa cuota adulta que por ahí un adolescente no sé si está tan preparado para leer Juego de Tronos, o tengas que leerlo vos con el adolescente como para irlo guiando y como para Claro. hablar de ciertos temas Y quizás tabúes, muchos de ellos. habría otra obra del mismo mundo que un adolescente sí la podría leer, en mi opinión, Sí. que son los cuentos de Duncan y Egg. Claro, El los que tenemos caballero, el caballero, sí, exacto. es antes de Juego Sí. de Tronos, no te va a spoilear nada directamente. Es. No, No, porque el único spoiler que hay, si no leíste, no lo vas a entender. es cierto. Porque hay un spoiler, pero no lo vas a entender. Pero Juego de Tronos, además de estas líneas de libros,
fue más allá, como estamos hablando ahora del Caballero. Este es el libro más nuevo que hay sobre el Juego de Tronos, que es la primera parte. Esto es parecido a lo que sería el Silmarillion para Tolkien. O sea, no es una narrativa con personajes, sino una recopilación de historias. Más que nada de los Reyes Targaryen, ¿sí? Que no se sabe mucho a medida... O sea, los personajes comentan, pero no tenés toda esa información en bloque. Y George Martin hizo como que él tomó notas de un maestro de la Ciudadela. ¿Volvés a Valiria? ¿O es después de Valiria? Es cuando ellos emigraron de Valiria, que es la tierra ancestral de los Targaryen, y Aegon el Conquistador llegó a Poniente y conquistó los 7 reinos. Conquistó los 7 reinos, te cuenta cómo lo conquistó, Exacto. qué alianzas tuvo que formar, qué dificultades. Antes de que existieran los 7 reinos, existían 7 reinos separados, que justamente Aegon los unificó y hizo este gran reino como con sus propios municipios, con sus propias provincias. Porque tenía 3 dragones. Sí, básicamente. 3 bombas nucleares. Y pudo. Y nadie tenía nada con que defenderse ante eso. Y bueno, y obviamente como tendría que ser, te trae un mapa genealógico porque todos se llaman o Valeris, o Rhaena, o Viserys, y son todos iguales. Entonces te pasan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Te pasan siglos, pero te cuentan las danzas de dragones, que está genial. Es la guerra en la que los dragones murieron. Llega a ese momento en que los dragones prácticamente están extintos. Bien. Le falta otro libro a él. Como para continuar un poco más hasta llegar a los tiempos actuales. Sí. Hasta lo que sería la caída de Rey Loco. Que por acá, si lo ven en la imagen, este es Robert Baratheon, ¿sí? Y por acá es el hijo del Rey Loco, ¿sí? ¿Sí? Que esta es la batalla del Vado del Tridente, ¿sí? La que ellos van a hablar mucho sobre el primer libro. Y lo que desencadena todo, porque va a aparecer, no digamos nada, pero los Targaryen no están tan extintos como ustedes creen. Como bien decíamos, Wildcards es otra línea diferente, se aleja de superhéroes, es la visión de George Martin de los superhéroes. Sí. Básicamente es un virus extraterrestre cayó en Manhattan, ¿sí? Siempre en Nueva York es el centro de todo. Y bueno, las personas empiezan a mutar, muchos mueren y otros empiezan a ser deformes, ¿sí? Con enfermedades que podrían ser los jokers, ¿sí? Que en póker serían las cartas que te sirven menos, ¿sí? Y otros adquieren habilidades más al estilo Marvel, DC, ¿sí? Que se hacen famosos, empiezan a trabajar para agencias, ¿sí? En el cine, esos son los haces, ¿sí? Entonces, se va a crear una nueva sociedad donde las cartas son... Claro, donde lo que te tocó, y ahora tienes que vivir tu vida. Y él es editor, George Martin. Él tiene un personaje, la Gran Tortuga, es un telequinético, muy bueno, que vende televisores en su tiempo libre, pues tiene otro. De algo que vivir. De algo que vivir. Y los demás autores... Ya lo decía, no vives de ensalada. No vives de ensalada. Exacto. ¿No? Y los demás autores... Era filósofo. Era filósofo. Bart Simpson. Tienen muy buenos personajes también, muy sacados de algunos de lo convencional. Lo malo es que todavía se está traduciendo, ¿sí? Y que la saga no ha terminado porque es interminable. Y porque George Martin tiene esa particularidad, sí. Arranca las cosas y no las termina. No las termina. Juego de Tronos, su quinto libro, que es Danza de Dragones, salió a la venta 2011, creo, si no estoy mal. En el 2011. Y estamos esperando... Y se supone que este año debería salir, está previsto para este año la salida de Vientos de Invierno. Hace 3 años estamos esperando. También, pero este año aparentemente sale. ¿Está bien? Lo mismo que siempre decimos cada año que pasa, este año sale. Y llegaremos al final del 2020 y veremos a ver si salió o no salió. A ver si salió. Obviamente que sí le dio el tiempo para escribir otros libros, sí. Pero bueno, no le dio el tiempo para escribir para estar en proyectos como juegos de rol, sí. Juegos de computadora, exacto. Juegos de mesa y programas de televisión como Night Flyers, que es una historia corta de él. Y ahora va a ser un juego de PlayStation 4 también, sí. Este año. The Elder Rings. Que él hizo el World Building. Exacto. George Martin, como te decimos, es un gran escritor. Tienen muy buenas historias. Sus historias se extienden más allá de las hojas de papel. Te invitamos, obviamente, como siempre, te invitamos a que vos también lo descubras, sí. Que nos cuentes si te gustó, si no te gustó, qué te pareció.
Y nada, se nos termina este bloque. Sí. Dejamos a George Martin. En algún otro momento vamos a volver a hablar de George Martin, seguramente con alguna, profundizar un poquito más en sus otras obras. Así que ustedes no se vayan, quédense en la pantalla hablando en libritos, que viene más programa para ustedes. Quédense ahí.